Para empezar, decir que en esta etapa es fundamental garantizar el apoyo emocional y en gran medida esto corresponde a las y a los progenitores, ¿no? Es decir, el hecho de brindar, ¿no? Este apoyo emocional, ya que aunque a menudo nos pueda parecer que pasamos a un segundo plano, seguimos siendo sus mayores referentes, ¿no? Y en gran medida somos, para los jóvenes y las jóvenes, les brindamos la seguridad que necesitan para vivir. Sin embargo, brindar este apoyo emocional puede resultar un desafío y a veces puede ser difícil, ¿no? Dado que están pasando por intensos cambios físicos y emocionales. Sin embargo, debemos considerar que el apoyo emocional garantiza un desarrollo psicológico saludable. Pues el hecho de brindarles apoyo emocional, entre otras cosas, les proporciona aprender a expresar y a comprender y gestionar sus emociones, ¿no? Y además aumenta la confianza dentro de la familia. Además, las y los niños y adolescentes sienten, ¿no? A sus progenitores y progenitoras más cerca, ¿no? O emocionalmente más cerca, o que les comprenden mejor y disponibles para ellos y para ellas, tienen más probabilidades de desarrollar vínculos más estrechos, no solo dentro de la familia, sino también con los demás, ¿no? Además, también aumenta la resiliencia, ¿no? La resiliencia, perdón, cuando trabajamos esta competencia emocional, ¿no? Es decir, se adquiere la capacidad de enfrentar y superar los desafíos de la vida y las diversidades emocionales, ¿no? Porque al brindarles apoyo en estos momentos difíciles, los y las niñas y adolescentes aprenden a manejar el estrés y de alguna manera recuperan más o se recuperan más rápido, ¿no? Cuando les pasa algo. ¿Y cómo ofrecerles este apoyo emocional que necesitan? Bueno, pues en primer lugar debemos esforzarnos en mantener una comunicación abierta, activa y regular, ¿no? Con nuestros hijos e hijas, ¿no? Es decir, es importante estar disponibles y dispuestos a hablar cuando nos necesitan, ¿no? Pero incluso sin pedirlo, las y los progenitores también deben crear situaciones y momentos en los que se sientan cómodos, ¿no? Para compartir sus pensamientos y sentimientos, ¿no? Escuchar atentamente y, por supuesto, sin juzgar será clave, ¿no? Es decir, se deberá optar por una escucha activa, ¿no? Sin interrumpir la narración y mostrar interés por todo lo que están contando. Por supuesto, es importante mostrar empatía por sus sentimientos e inquietudes y validar de alguna manera sus sentimientos, ¿no? Incluso si no estamos de acuerdo, ¿no? Con ellos en alguna ocasión. Por ejemplo, si les preguntamos cómo se sienten o cómo manejar esto o aquello, debemos tratar de no criticar sus reacciones, ¿no? Y por el contrario, comprenderlas, ¿no? Porque lo que está claro es que si se sienten comprendidos y comprendidas, se abrirán mucho más, ¿no? Y en este sentido, en confianza, contarán más sus cosas, ¿no? Básicamente, la empatía fortalecerá el vínculo emocional, ¿no? Entre ambos. Sin embargo, no debemos olvidar que es importante respetar su privacidad, ¿no? Las y los adolescentes necesitan su propio espacio y privacidad y a menos que expresen su deseo de compartir sus cosas, no podemos acceder a sus asuntos personales, ¿no? Es cierto que la gestión emocional se puede modelar, ¿no? Es decir, se puede mostrar cómo gestionar las emociones de forma saludable, ¿no? Se puede ayudar en este sentido, por ejemplo, pues compartiendo cómo nosotros y nosotras mismos manejamos las situaciones difíciles, pero tal y como lo haríamos con cualquier otro adulto, ¿no? Es decir, debemos dar consejos con respeto, ¿no? Sin imponer ninguna opinión. Una opción para ello podría ser preguntarles si están abiertos o abiertas a escuchar una nueva idea.
En definitiva, el objetivo es brindar espacios donde puedan hablar libremente sobre sus inquietudes y experiencias, ¿no? Y todo esto no solo ayudará a identificar problemas potenciales, sino que también permitirá a las y los progenitores ayudar a sus hijos e hijas en la transición, ¿no? Sin hablar de la prestación que puede suponer para toda la vida, ¿no? Que ello, porque el mundo, no debemos olvidar que está lleno de desafíos y emocionales y cambios, ¿no? Constantes, y la preparación para ello es fundamental. De esta manera, al brindar apoyo emocional desde una edad temprana, se proporcionan las habilidades necesarias para afrontar más eficazmente las dificultades de la vida, ¿no? En este intento de prepararlos para la vida también, fomentar la autonomía es esencial. Las y los progenitores pueden ayudarles a gestionar mejor el tiempo y la vida en general, así como ayudar a que aprendan a tomar decisiones, ¿no? Porque gracias a ello las y los adolescentes pueden asumir mayores responsabilidades académicas y personales, ¿no? En este sentido, celebraremos sus logros y éxitos, ¿no? Sean grandes o pequeños. También todo esto les dará una sensación de apoyo y aliento, de alguna manera, ¿no? Porque es importante que las y los adolescentes vean que sus aitas, sus padres y sus madres participen activamente en su proceso educativo, ¿no? Educación entendida en un sentido amplio. Esto significará tener una buena comunicación con las y los tutores de la escuela, participar en las jornadas, actividades que organizan, brindar apoyo para estudiar en casa, etcétera, ¿no? Esta participación en su proceso académico envía un mensaje claro, ¿no? Es decir, valoramos tu educación y queremos que tengas éxito en la vida. Sin embargo, nuestras expectativas deben ser claras, ¿no? Por ejemplo, en el caso del uso del euskera, las familias vascoparlantes pueden pensar que al hablar en euskera en casa, pues sus hijas e hijos también lo hablarán en la calle, lo que harán siempre en el futuro, pero esto no es tan fácil, ¿no? Porque como ya se comentó en la sesión anterior, las relaciones entre iguales, los contextos condicionan por completo a las y los jóvenes. Por lo tanto, aunque en la escuela o en casa hablen en euskera, si la zona en la que se relacionan no es euskaldun, difícilmente se acostumbrarán a hablar en euskera, de modo que a la hora de crear expectativas se debe prestar una especial atención al contexto, ¿no? Porque no es lo mismo vivir, pues por decir o por poner un ejemplo, pues en Leiza, en Iruñerri o en Tafalla, ¿no? Por todo ello se deben marcar pues, objetivos claros y reales, porque las y los progenitores sí que tenemos la oportunidad de fomentar el uso del euskera entre nuestros hijos e hijas. ¿Cómo? Pues bueno, pues animándoles a ver películas, por ejemplo, o programas de televisión en euskera, escuchando música en euskera, leyendo libros. En definitiva, las y los progenitores juegan un papel esencial, ¿no? Tanto en el paso a la adolescencia como en los años siguientes, y entre otras cosas, ofreciendo apoyo emocional, fomentando la autonomía y, por supuesto, fomentando el uso del euskera. Al final, las buenas relaciones en la familia establecen una base sólida para el desarrollo personal, pero para ello la familia, la escuela y las amistades son elementos que deben estar en constante comunicación, ya que un desequilibrio entre estos contextos podría afectar y activar los factores de riesgo. Y recordar que nunca es tarde para apostar o intentar restablecer una buena comunicación dentro de la familia. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.